oración, Padre. Gracias porque nos permites a cada uno de los que estamos aquí estar en tu casa, Señor, porque sabemos que tenemos pruebas, tenemos aflicciones, tenemos contratiempos, pero tú hoy nos permites estar en tu casa, Señor, con propósitos hermosos, Señor, porque tú hoy nos hablarás. Y yo te agradezco, Señor, porque a través de mí, Señor, que soy un instrumento tuyo, Señor, tú, Señor, vas a hablar a tu pueblo, Padre. Y te doy gracias, Señor, por este privilegio y por esta bendición. Y pido que me perdones de cualquier ofensa, Señor, que yo te haya hecho. Y que quites de mí lo que yo soy para que tú puedas obrar, Señor. Para que tú te puedas manifestar en esta hora a través de tu palabra, Señor. Toca los corazones, Señor. Pon oídos sensibles, Señor, en tu pueblo. Pon oídos, Señor Jesús, que puedan comprender lo que hoy, Señor, no lo que en el pasado, Señor, sino lo que hoy quieres decirnos. Gracias, Señor, por esta iglesia, amado Dios. Gracias, Señor, por los grupos, desde niños, Señor, hasta adultos que están hoy aquí. Gracias por cada corazón deseoso de saber de ti, por cada corazón que quiera aprender de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por este momento. En tus manos benditas me pongo para que tú, Señor, crezcas, Señor, y para que yo mengüe, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿qué decía el coro que estábamos cantando? Quiero volver a empezar otra vez, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan volver a empezar? Amén, ¿verdad? Necesitamos volver a empezar y reconocer varias cosas. Y hoy, pues la palabra de Dios, como siempre, va a hablar a nuestros corazones. Ahí ustedes van a empezar a ver que como resumen estamos viendo el libro de Génesis, ¿correcto, hermanos? El libro de Génesis. Y del capítulo 1 al capítulo 11 estuvimos viendo 4 acontecimientos importantes. Los primeros acontecimientos de la vida humana. El primero fue la creación. ¿Se acuerda donde el Señor a través de sus primeros capítulos nos enseñó que Él hizo todo? Que Él formó la tierra, que Él formó el mar, que Él formó las aves, que Él formó los animales y que Él nos formó a usted y a mí. El Señor ahí nos puso ese ejemplo de la creación, gloria a Dios, porque el Señor hizo algo hermoso para nosotros, para que lo disfrutáramos. Y ahí estaban unos humanos que estaban disfrutando ese paraíso. ¿Quiénes eran? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Pecaron, cayeron en tentación, como usted y como yo caemos en tentación. Y Adán y Eva, de todos los árboles que había en el huerto del Edén, decidieron comer del único fruto del árbol prohibido, aconsejados por el enemigo, ¿verdad? Y bueno, vino esa caída del hombre, y después de esa caída del hombre, pues la naturaleza humana empezó a nacer con pecado, con esa naturaleza de Adán, de esa naturaleza pecaminosa. Y entonces hubo ya muchas cosas que no había en ese hermoso paraíso. Empezó a haber enfermedad, empezó a haber dolores, empezó a haber sufrimiento, empezó a haber tristeza, empezó a haber asesinatos. Ya se empezaba a dar la maldad y poco a poco la maldad se fue multiplicando en las primeras épocas de esta tierra. La humanidad se empezó a perder y llegó un punto en que Dios vio eso y no se agradó y dijo, tengo que hacer esto a un lado, lo tengo que destruir. Y el Señor tuvo misericordia ¿de quién? De Noé y su familia. Vino un gran diluvio, ¿verdad? Vino un diluvio y con ello arrasó a toda la humanidad. Y el Señor se manifestó con Noé y su familia. Y Noé tiene una característica que también vamos a ver hoy en la historia de otro hombre. Noé creyó en lo que se le estaba diciendo. Y bueno, después vimos
la historia de la Torre de Babel, que ahí nos muestra que pues todo mundo estaba en otras cosas, no reconociendo a Dios y pensando cómo salvarse por ellos mismos, pensando en lo que ellos podían hacer por ellos mismos. Amén. Y bueno, vamos a pasar a lo que hoy queremos aprender. Un nuevo comienzo se llama esta predicación, este estudio, un nuevo comienzo. Pero yo también le quise poner Génesis 12 en mi vida, porque sabe, cuando nosotros leemos las escrituras, es bien importante que usted le diga a Dios qué quiere Dios que usted aprenda. No solamente de la historia, no solamente del pasado, sino en qué se aplica lo que usted está leyendo en ese momento, en su vida. Porque la palabra de Dios dice que esta palabra es viva y eficaz. Lo que quiere decir que la palabra de Dios sigue vigente y la palabra de Dios se hace efectiva en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y cada corazón es diferente y Dios nos habla de diferentes maneras. Y el Señor hoy quiere hablar con Génesis 12 a tu vida. Amén. Y vamos a empezar, ¿verdad? Este título, pues bueno, el Señor me lo daba y vamos a hablar hoy de un hombre llamado Abraham. Y quiero decirles que en la época de Abraham, igual la humanidad estaba otra vez pecando. Se encontraba otra vez haciendo lo malo delante de Dios, otra vez con prácticas de idolatría, de hechicería, de brujería. Y usted puede pensar, eso no ha pasado, ¿verdad? Porque si usted va por las calles de nuestra ciudad, usted puede ver los letreros donde hacen hechicería, donde hacen brujería, y puede ver muchísimos lugares donde hay idolatría. Entonces, la humanidad sigue en declive, seguimos cayendo en esos pecados tan terribles, en prácticas que al Señor no le gustan. En lugar de ellos conocer a Dios, a ese Dios que los salvó, a ese Dios que se estaba manifestando con una familia que era la de Noé, las personas, la humanidad no hacían caso, ¿verdad? Dicen los comentarios bíblicos que la gente de ese entonces se entretenía en fogatas, ahí se reunían y llamaban y hacían cultos a seres espirituales míticos, o sea, de su mente. Y esas actividades poco a poco los hundían más. Y ellos se imaginaban dioses y entonces empezaban a tallar esos dioses que se imaginaban. Y veían la luna y decían, la luna es un dios. Y veían el sol y decían eso. Y eso hasta nuestra época lo creen muchas personas. Entonces el Señor estableció un hermoso plan, nuevamente para salvar a la humanidad, nuevamente para salvarnos a usted y a mí, porque eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y utilizó a un hombre llamado Abraham. Un hombre, Abraham era un hombre como los que vivían en ese lugar. ¿En dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Ahorita lo vamos a leer. Y en ese lugar, él era parte de esas prácticas y de esos conocimientos lejos de la verdad de Dios. Y el Señor lo llamó. ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué dijo Abraham? Pues no lo sabemos, pero el Señor tomó a un hombre que estaba en medio de ese pueblo idólatra, en medio de ese pueblo lejos de Dios, y dijo, este hombre me va a servir. Lo llamó, hizo un llamado a él. Y bueno, brevemente quiero decir que Abraham, sin la H, significa el Padre exaltado. El Padre es exaltado. Y Abraham, con la H, significa padre de una multitud. Él era hijo de Taré, descendiente de Noé, por parte de Sem. Vimos las genealogías, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Y son bien importantes porque de ahí vimos la ramificación de las familias que hacían lo correcto, otras que de plano eran de verdad de lo peor. Y bueno, Noé vino de la familia de Sem, hermano de Aram, y su esposa fue Sarai, su sobrino Lot.
sus hijos Ismael e Isaac. Y a Abraham se le conoce como el fundador de la nación hebrea y padre del pueblo de Dios. Y como les decía, Abraham fue llamado de ese trasfondo idólatra de donde él estaba para salir de esa ciudad, de Ur de los Caldeos. Esa ciudad, no nos imaginemos que era una ciudad chiquita y como un pueblo lejos de toda civilización, ¿no? Para su época era la cuna de la civilización. Había comercio, era una ciudad próspera, una ciudad con abundancia de muchas cosas y se llamaba, conocida como Mesopotamia. Y actualmente ese lugar es en el norte de Irak, por el mar, no recuerdo el mar, Egeo no, el mar Pérsico. El mar Pérsico. Y bueno, esa es la situación, el lugar donde geográficamente está. Quiero comentarles que todo lo que está escrito en la palabra de Dios está comprobado por la arqueología. Los diversos arqueólogos durante todas las épocas han confirmado que Abraham existió, que Saraí existió, y toda la historia bíblica está confirmada gracias a todo lo que se ha encontrado en esos lugares. Entonces, todo eso es muy importante, es un mundo de información, hermanos. A mí me gustaría incluso pasar fotos de cómo era, porque hay toda esa evidencia, pero el tiempo, pues, debe llevarnos a lo que Dios hoy nos quiere hablar a nosotros. Eso es lo más importante. ¿Qué nos quiere decir hoy a nosotros? Y bueno, vamos a ir a Génesis 12. Y como título dice la palabra de Dios, Dios llama a Abraham. Y vamos a leer el primer versículo. Dice, y si lo quiere leer conmigo, vamos a hacerlo como práctica para que usted pues se ejercite y no se quede nada más así oyendo. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria a Dios. Hasta ahí ese versículo. Fíjese bien lo que podemos observar en este versículo. Usted puede observar que Dios no se le apareció a Abraham y a Saraí. No se le apareció a todo el pueblo. No se le apareció a la familia de Abraham, solamente a un hombre llamado Abraham. Y a la misma vez podemos observar que Abraham no estaba buscando a Dios, que Abraham no buscó a Dios. Él no lo estaba buscando, él no le decía, yo aquí estoy, heme aquí. No, Abraham estaba como todos los demás haciendo sus cosas diarias. Y él fue llamado en ese momento en que de forma sobrenatural, el Señor aquí no lo dice cómo, pero dice que él le dijo a Abraham, ¿verdad? O sea, de una manera directa le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ponga atención en las palabras, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el segundo versículo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Esa bendición que hasta el día de hoy nos alcanza a usted y a mí. Ahorita va a ver por qué. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y bueno, el Señor dio una orden clara a Abraham, ¿verdad? Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Vamos a ver cómo. Dejó atrás todo lo que él tenía, toda la confianza en lo que él creía, lo dejó atrás. Dejó atrás su tierra natal, a sus parientes, entre comillas, y tuvo que confiar en Dios. Y tuvo que confiar en que Dios honraría el compromiso que Dios mismo estaba haciendo con él. Amén. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Y vamos a ver que esto es un pacto incondicional que el Señor hizo con Abraham. Amén.
Muchos de nosotros también hemos actuado con fe, porque, bueno, nos comparamos con Abraham y decimos, no, pues yo no tengo fe, pero también nuestra naturaleza humana es tener fe, es creer en algo, ¿sí o no? Creemos en algo. Por ejemplo, cuando nos casamos, creemos que todo va a salir bien, ¿verdad? Que va a durar toda la vida. Tenemos fe. Cuando tenemos hijos, creemos que van a nacer sanos y que van a ser personas de bien. Tenemos fe. Tenemos fe en tantas cosas. Tenemos fe en que si estudiamos algo nos va a ir bien. Esas pequeñas prácticas nos indican que nosotros tenemos fe, que nosotros podemos creer, que nosotros tenemos algo en nuestra naturaleza que nos hace creer, ¿verdad? Muchas veces no pensamos en lo que creemos, sino nos dejamos llevar por otras cosas. Pero el Señor viene hoy a la iglesia Belén a decirte en quién debes de creer, en quién tienes que poner toda tu confianza. Amén. Y bueno, este pacto incondicional, esta promesa hermosa decía que se fuera de su tierra y que cuando se fuera de su tierra, él iba primero a ser una gran nación a través de Abraham. Segundo, lo iba a bendecir y lo haría famoso, o sea, lo engrandecería. Y usted va a saber más adelante que Dios engrandeció a Abraham hasta nuestros días. Abraham es reconocido en muchos lugares del mundo. Y tercero, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Qué bendición tan hermosa, ¿verdad? Que quisiéramos apoderarnos de este tercer punto y decir, ay, sí, Señor. Pero para eso el Señor tiene que obrar primero en nosotros. Y cuarto, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Imagínense qué pacto tan grande. Lo podemos ahorita leer y resumir y lo tenemos que resumir, pero si usted, como varios que yo veo que están anotando, qué bueno, usted lo puede meditar una y otra vez, se va a dar cuenta de la grandeza que encierran estos 3 versículos de Génesis 12. Es maravillosa este pacto incondicional. Hace algunos domingos ya vimos los tipos de pacto que hay y durante todo Génesis y el Antiguo Testamento vamos a ir viendo pactos, cómo Dios hace pactos con nosotros, pactos con la humanidad, pactos con nuestros antecesores. Gracias a Dios, amén. Y bueno, ese pacto incondicional nos lleva a 3 áreas importantes de bendición, hermanos, que ya las leímos y vamos a ver esas áreas de bendición. La primera es una bendición incondicional nacional. Fíjese, Abraham y Sarai salieron de una tierra en donde se les prometió algo y se les dijo que iban a hacer ellos una bendición nacional. Pero déjenme comentarles que si usted se fijó en la genealogía en el capítulo 11, ahí nos habla de que Sarai no tenía hijos, era estéril. Entonces era de pensarse, ¿verdad? ¿Cómo va a ser a través de nosotros Dios una gran nación? ¿Cómo? Porque eso se entendía de que iba a haber muchísima gente, ¿verdad? Para formar una nación. Y bueno, seguramente Sarai y Abraham pues se quedaban con el ojo abierto, pero aún así pues estaban ahí y creyeron y dijeron, bueno, pues aquí estamos y pues el Señor nos va a dar muchos hijos. Sarai seguramente Abraham le decía, o Sarai estaba emocionadísima, pero había que esperar todavía un tiempo. Y bueno, también tenía una bendición incondicional personal. Esto incluye que Abraham iba a ser un hombre con riqueza, con posesiones, ¿verdad? En Génesis 13:2, no lo anoté, pero usted lo puede leer, dice que Abraham era un hombre muy rico en ganado, plata y oro, y se le conocía como príncipe de honor. O sea, su nombre estaba empezando a ser reconocido. Su nombre ya estaba en varias partes, ¿verdad? Porque Dios lo estaba empezando a bendecir. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el Señor? A mí una vez me dijeron, como no quise entrar a un negocio de esos de sobrecitos de café,
Como no quise entrar, ¿sabe lo que dijeron de mí? Que yo no entré porque yo era cristiana y que a los cristianos no se nos da el ser ricos, el tener posesiones. Y yo no contesté, dije, ay Dios mío, qué ignorancia, ¿verdad? La gente tiene. El Señor en su misericordia y en su soberanía decide, hermanos, ponga atención, Él decide a quién darles bienes materiales. ¿Sabe? A lo mejor si a usted y a mí nos dieran esos bienes materiales, estaríamos perdidos. El Señor tiene planes. Cada día de nuestra vida tiene planes y el Señor hace que a través de las carencias nos acerquemos de a Él. ¿Qué tal si tenemos todo, pero estamos lejos de Dios? Y eso no vale, al final eso no es eterno. Y Dios tiene planes. Una de mis hermanas hace poco me decía, mira, mi papá, hablábamos de nuestro padre biológico y decíamos, ¿cuánto lo ha bendecido Dios? Él, gracias a Dios, tiene todo y ha tenido siempre todo. Y me dice mi hermana, pero ¿sabes? Gracias a que Él no estuvo con nosotros, pudimos ser salvos. Gracias a que Él se fue, pudimos estar en una iglesia y conocer la grandeza de Dios. Y aún así, hermanos, a partir de que mi madre fue salva, el Señor también lo bendijo a Él, porque Él por gracia es salvo ahora. Pero decimos, ¿por qué? ¿Por qué Él tuvo más bendición que mi mamá? No lo sabemos, hermanos. El Señor es soberano. El Señor decide a quién darle y a quién no darle. Y créame que cuando hay gente cristiana, verdaderamente cristiana que tiene, es una gente generosa. Es gente como Abraham. Más adelante usted va a ver cómo se comportó Abraham con esas riquezas. Amén. Y por último tenemos una bendición internacional. Aquí esta bendición para toda la humanidad, hermanos, ponga mucha atención, se refiere a todas las naciones, a todas las razas y nacionalidades de todo el mundo. ¿Cómo Dios nos da esa bendición a través de Abraham? Bueno, los descendientes de Abraham, de esa nación hebrea, hermanos, el Señor fue desarrollando y fundando esa nación y fue haciendo crecer la fe de este hombre Abraham. Y hablamos de la nación hebrea. Y de ahí, de esa bendición nacional, vino esa bendición internacional. Porque ahí ¿quién nació, hermanos? Cristo Jesús, gloria a Dios. De la descendencia de Abraham. Por eso habló Dios de una bendición incondicional, internacional, y esa bendición hasta el día de hoy nos alcanza a través de esa genealogía que fuimos viendo. El Señor trajo al Señor Jesucristo a morir por usted y por mí, y podemos entender que todo fue un plan perfecto. Cuando vamos viendo y encaminando cómo fue armando para que creyéramos, porque la humanidad realmente seguía perdida cada vez más. Y el Señor estableció al pueblo hebreo como una luz para guiar a las naciones. Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 42, 6 y 7 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Quién es el que abre los ojos de los ciegos? Cristo, ¿verdad? Nos abre los ojos cuando estamos ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Él da libertad, hermanos, porque no se trata de una prisión física, se trata de una prisión de pecado, en la que muchos de nosotros estábamos, y el Señor nos hace libres, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 49, 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Amén. Y para que restaures el remanente de Israel.
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios, es una confirmación profética, ¿verdad? De todavía hay cosas que vamos a ver, hermanos, hermosas. Por eso, como dicen nuestros hermanos cuando predican, la nación de Israel es muy importante. Esa nación hebrea es el reloj del mundo, es el reloj de las etapas. Estemos preparados, pongamos atención en todo lo que sucede en esa parte del mundo, incluso con la guerra que hoy se está dando. Amén. Y bueno, el Señor a partir de Abraham, ya vimos, hizo, y de sus descendientes hizo esta gran nación, y esa parte de las promesas pues se va cumpliendo la promesa de que Abraham sería una bendición para toda la humanidad. Amén. Hoy lo podemos confirmar. Esa bendición nos ha alcanzado a nosotros. Amén. En Hechos 7, del 2 al 4 dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Mesopotamia se llamaba Ur de los Caldeos, era conocida así, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Amén. Abraham obedeció a Dios, ¿verdad? Dejando, ¿qué dejó? Su casa, amén, probablemente sus negocios y un lugar civilizado. No era que Abraham salió del desierto y entonces se fue a un lugar, hagan de cuenta, no era de que Abraham salió de México y se fue a Nueva York. No, al contrario, podríamos decir que Abraham salió de Nueva York y se fue a un pueblito, ¿me entienden? O sea, esa contrariedad de cosas el Señor le ordenó. Entonces su fe se puso en acción porque él no sabía a dónde, no entendía a dónde. Él tenía todo, ya era un hombre próspero, ya era un hombre que tenía posesiones, pero él decidió dejar a sus amigos, dejar a su familia, desconectarse de todo lo que él había vivido, sacrificó probablemente sus propiedades y todo lo que él estaba planeando lo dejó a un lado. Lo hizo a un lado y de buen agrado, él intercambió lo conocido por lo desconocido. Porque a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad?, hacer eso. Si yo no sé a dónde, ¿como para qué? No, yo no. Y nos ponemos resistencia a cada uno de nosotros a las cosas que no vemos. Pero dice Hebreos 11:1, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es la fe? Lo que no vemos, ¿verdad? O sea, sabemos que va a suceder, pero no lo podemos ver. Entonces eso se practica. Eso se cree y dice uno, el Señor me está prometiendo, está haciendo este pacto hermoso conmigo, ¿qué me queda? Pues creer, porque era un pacto maravilloso. Y él de buen agrado dijo, voy. Él dice aquí, salió sin saber a dónde iba. Y en el versículo 3 le dijo, y ya vimos que en Génesis 12 también está confirmado, y dice que deje a ¿quién? A su parentela. Amén. Eso dice. Pero ahorita vamos a ver que esa obediencia no fue completa, porque ¿qué cree? Que Abraham no obedeció al 100%. Y bueno, eso nos pasa a todos, ¿verdad? El Señor a veces nos ordena ciertas cosas que no nos parecen y no lo obedecemos. Es complicado decir, voy a dejar a mi papá que a lo mejor está enfermo, o voy a dejar a mis hijos que me necesitan tanto, voy a dejar a mi sobrino que no tiene padres. Pero el Señor le había dado una orden específica y él solamente escuchó lo que quiso en ese momento y dijo, mi parentela, y se llevó a su papá y a su sobrino, a Taré y a Lot. Y bueno, vamos a ir viendo el desarrollo de esta historia. Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es,
Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿a quién servían? A dioses extraños. ¿Por qué Dios quiso sacarle de aquella tierra y llevarle lejos de su parentela, hermanos? Porque estaban sirviendo a dioses extraños, ¿verdad? Y el Señor tenía un plan perfecto, un plan hermoso para que ellos se alejaran de esos dioses extraños. Y tuvo que sacar a un hombre de ahí para hacer su plan, para llevar a cabo ese plan. Amén. Y entonces el Señor estaba actuando de esa manera, pero el Señor decidió que fuera Abraham sin sus familiares. Él lo decidió. Y Taré era papá de Abraham, y pues él era un hombre muy idólatra. Ahí lo dice la palabra de Dios. Abraham había nacido en ese mundo donde se practicaba, ya les dije, que la idolatría, se adoraba la tierra, los astros, la naturaleza. Era un mundo ya perdido nuevamente, como antes del diluvio, ¿verdad? El mundo estaba perdido, y como después de la caída de Adán y Eva, el mundo seguía perdido, y por eso el Señor dijo, a ver, voy a hacer algo con esta persona. Y Abraham creyó en ese Dios, y usted y yo creo que hoy podemos decir que creemos en ese Dios omnipotente, ¿verdad? Eterno. Dice su palabra: en el Altísimo, el Señor y Creador del cielo y de la tierra, el que es el dueño de todo, el dueño de la plata y el oro. En Él creemos, hermanos. Y Abraham creyó en este Dios, y él dijo, lo voy a hacer. Entonces el Señor lo apartó, y dice el versículo 4 de Génesis 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era joven, ya estaba grande, ¿verdad? No era un jovencito con mucha fuerza. Y dice el 5, tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Y el Señor, tan lindo, yo digo, ay Señor, tú siempre tienes planes hermosos. Abraham obedeció, y cuando nosotros obedecemos, el Señor nos muestra sus planes para nosotros. Cuesta a veces, pero el Señor, cuando tú lo obedeces, te va a mostrar a dónde te va a llevar. Y si no lo has palpado, si no lo has vivido, yo te invito que hoy pongas atención y que digas, me voy a atrever a creer en lo que Dios tiene para mí. Amén. Y bueno, el Señor estaba mirando el corazón, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que Él mira el corazón. Estaba mirando a un hombre imperfecto, como usted y como yo. Un hombre que tenía muchos defectos, pero Él miró el corazón de Abraham y lo usó para nosotros, para bendición de nosotros. Y a pesar de que esa obediencia no fue total, pues vemos que el Señor, su promesa, la cumplió. A pesar de que Abraham no obedeció al 100%. Y aunque él estaba en esa tierra, ahí dice el versículo 5, que él llegó a Harán. Ahí estaba en Harán, ¿verdad? Y bueno, podemos ver que salieron para ir a la tierra donde el Señor les había dicho que iban a llegar, a tierra de Canaán. Ahí estaban, a tierra de Canaán llegaron, dice su palabra. El versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré y esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Gloria a Dios. Aquí vemos que Abraham llegó a Canaán, ¿verdad? Ahí estaban los descendientes de Canaán, que era hijo de Cam.
Y si usted recuerda lo que se nos dijo la semana pasada, alguien que me diga qué recuerda de la descendencia de Cam. Así es. O sea, era una mala generación, ¿verdad? Y bueno, como yo les vuelvo a recordar, Abraham estaba saliendo de un lugar muy avanzado para su época. Si usted va a las pirámides, aquí al Templo Mayor, hay una inscripción y menciona Mesopotamia, porque Mesopotamia era el lugar más civilizado del mundo y la gran Tenochtitlán se le asemeja a Mesopotamia. Eran muy avanzados para la época que estaban viviendo. Eso es como cultura, para que usted sepa que también la historia nos muestra que todo lo que dice la palabra de Dios es real y es verdad, amén. Y los mandó a una tierra que se decía que fluía leche y miel, pero sabe, Abraham estaba saliendo de una tierra próspera donde tenía todo, pero él por fe se fue a ese lugar, ¿verdad? Pero no tenía todo lo que él había tenido en esa civilización. Y bueno, se dice que la arqueología ha permitido averiguar que Ur de los Caldeos estaba muy avanzada y que Abraham dejó grandes comodidades para ir a la tierra de Canaán. Eso lo muestra la arqueología. Los cananeos no eran un pueblo pacífico, eran un pueblo de salvajes, de bárbaros, poco civilizados y paganos también, idólatras también, y allí lo mandó Dios. Y humanamente hablando, Abraham hubiera a lo mejor tenido pensamientos así como que ¿por qué me trae aquí, no? Si yo estaba también allá, no entiendo el plan de Dios, no entiendo, y a veces nosotros estamos aquí así, no entendemos ciertas cosas que pasan en nuestra vida y cómo Dios hace que nuestros planes de repente se hagan pedazos. Y lo que tú planeas y lo que tú tienes pensado de tu vida, de repente el Señor mueve todo para que tú te encuentres de otra manera y de repente tú dices, yo hacía, alguna hermana me decía, es que yo en mis cumpleaños viajaba y ahora que me ha acercado Dios ya no viajo, y el Señor nos lleva por caminos que nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios que dice que hay caminos que nos parecen perfectos a nosotros y que pensamos que son caminos de bien, pero esos caminos nos llevan a perdición. Entonces el Señor no se equivoca. Bueno, el Señor nunca se va a equivocar. Nosotros sí nos vamos a equivocar, pero el Señor no se equivoca. Amén. Vamos a ir un poquito más avanzados. Abraham, bueno, estaba ya ahí. Amén. La palabra de Dios nos muestra que Abraham también edificaba al lugar que llegaba. ¿Qué edificaba? ¿Qué ponía ahí? Un altar, ¿verdad? En forma de agradecimiento. En ese altar, él seguramente le decía, aquí estoy, Señor, en ti confío, Señor, ayúdame, Señor, creo en ti, Señor. Yo no sé qué palabras Abraham tenía en esos altares que él ponía, pero seguramente eran altares de agradecimiento y de dependencia a Dios, porque él sabía que necesitaba de Dios. Igual nosotros, ¿cómo usted y yo testificamos de ese Dios? ¿Cómo le damos gracias de todas las bendiciones recibidas? De que a veces no sabemos hacia dónde nos lleva algo, pero decimos, aquí estamos, Señor. No sé por qué me estás dejando pasar esto, pero aquí estoy, Señor, y te pongo este altar. Y cuando usted viene y se arrodilla en el altar, ya levanta sus manos y le dice, aquí estoy, dependo de ti, porque el mundo, los hermanos que estaban en Ucrania o los que están en Rusia también, ¿verdad? Porque también están sufriendo. Ellos estaban bien, estaban alabando a Dios como usted y conmigo, y de repente les llegó esta atrocidad y esta tragedia. O sea, nosotros como hijos de Dios no sabemos de repente en dónde vamos a estar, pero lo que sí sabemos es que dependemos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, después vamos a pasar a la siguiente parte de este capítulo. Es un capítulo muy vasto, muy amplio, hermanos. Yo le decía a mi esposo, es un capítulo muy importante que debería de dar otro de los predicadores en la iglesia. Pero bueno, Dios sabe. Y
bueno, hay dos partes en este capítulo. Vamos a ver la segunda parte, que empieza a partir del versículo 10, cuando el Señor está viendo a Abraham, que Abraham hizo algo, es que pasó algo. Y es que cuando vamos caminando en el camino de Dios, nos empiezan a suceder cosas, empiezan a llegar ataques, como les llamamos, empiezan a llegar bombardeos a nuestra vida, necesidades, y Abraham pues empezó a tener prueba. Aquí Abraham en Egipto tuvo una recaída en su fe, porque sabe, hermano, la fe, como la de Abraham y como la de nosotros, está en proceso siempre. Nosotros podemos tener una fe, pero esa fe es imperfecta. Y poco a poco nuestra fe va creciendo hasta llegar a una madurez. Y ese proceso nunca se acaba. Nosotros siempre tenemos que trabajar en fe, siempre tenemos que andar por fe. Amén. Y bueno, aquí en la recaída de Abraham se fue a Egipto. Y bueno, vamos a leer del 10 hasta el 15, estos versículos, vamos a ir viendo versículos por versículo. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. El Señor ya le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir. Entonces llega a ese lugar y se encuentra de repente que no hay alimentos, que no hay nada. Y se queda así como pensando y oía lo que llegaban los viajeros y decían, no hay, pero también otros dijeron, sí hay en Egipto sí hay alimento. Entonces Abraham, dice la palabra de Dios, que fue hacia Egipto. Y dice el 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ay, qué cosas, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, después de que Abraham había hecho un altar, un segundo altar, y se continuó hacia la región del Negev, que era una región árida y seca. Cuando estaba en esa región del Negev, empieza a enfrentar su primer reto. Y su primer reto fue que había hambre en la tierra. Y la causa del hambre pudo haber sido de muchas maneras, ¿verdad? Pues no sabemos, una sequía, no sabemos, a lo mejor una plaga de langostas, no sabemos por qué hubo hambre, pero no se dieron las cosechas y había hambre en la tierra. Entonces Abraham se encontraba en esa tierra a la que Dios le había enviado. Ahí estaba, pero llegó ese problema, llegó esa como le digo yo, cuando es desestabilidad, ¿verdad? En la vida, cuando nos llega, se te acabó el trabajo. Porque muchos de nosotros enfrentamos hambrunas de diferentes maneras también. Cuando se te dicen, estás enfermo de cáncer. Cuando te dan malas noticias de que alguien se murió. ¿Qué otra adversidad podríamos pasar, hermanos? Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas formas de hambre, muchísimas hambrunas severas pasamos nosotros, cada uno de nosotros, pero el Señor usa esas circunstancias difíciles, hermanos, no para averiguar qué haremos nosotros, sino para dejar que nosotros confiemos en Él. Abraham estaba ahí, el Señor no le había mandado a Egipto, pero Abraham decidió por su propia cuenta irse a Egipto. Usted y yo, ¿cuántas veces vamos a Egipto, hermanos?
Egipto simboliza el mundo, lo que ofrece el mundo, para que usted lo sepa. Y no me diga que no ha bajado a Egipto, porque todos hemos ido a Egipto, conociendo ya de la palabra de Dios. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la angustia, cuando llega la necesidad, yo le puedo decir ahora, podría contarle largamente, que conocemos gente que hoy por hoy está pasando mucha adversidad y está en Egipto. Y yo le hablaba de la multiplicación de los panes y los peces. Inmediatamente me dijo así como, sí, pero yo tengo que solucionar mis cosas de otra manera. Y es muy triste. Es muy triste porque el Señor nos lleva a un punto en donde dependamos al 100% de Él. Yo no sé si usted se ha quedado sin comer algún día de su vida. ¿Alguien se ha quedado sin comer algún día de su vida? ¿Una persona? Nada más una persona se ha quedado sin comer algún día de su vida. Eso puede pasar, hermanos, en cualquier momento. Y no me quedé sin comer porque se me fue el tiempo, no. Me quedé sin comer porque no había comida, porque no había alimento en mi casa. Y así Dios nos va tratando a cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Yo era una niña, hermanos, pero aprendí a confiar en el Señor. Y pues Dios hace maravillas, amén. No, ahorita estoy pasada de alimentos. Y bueno, pero el Señor nos lleva por cosas para depender de Él, y yo quiero que usted ponga atención también en lo que nos va diciendo. Y aconteció que fue a Egipto, ¿verdad? Pero se da cuenta de repente que trae un mujerzón al lado, una hermosa mujer, y quiero comentarle que también se encontraron en el mar Muerto unos rollos en una cueva del mar Muerto, fíjese. Obviamente debieron estar húmedos, con mucha dificultad para leerlos. Un museo especializado en eso logró tener la revelación de esos rollos, y ahí hablaba de Génesis 12 al 15. Hablaba de estos capítulos. O sea, nuevamente el Señor confirmando que todo esto pasó. Y hablaba de la belleza de Sarai, que era una belleza muy particular, era espléndida belleza. O sea, hay mujeres demasiado bellas, hermanos. Y Abraham tenía esa mujer. Aparte de todas las bendiciones, yo digo, los premia a Dios con una mujer bien guapa, ¿verdad? Y bueno, yo decía, ¿por qué Abraham le dijo eso? De que mintiera. Le estaba diciendo, esposa, miente, di que eres mi hermana. Así es, y pues eso pasó. Fue entregada al faraón por su belleza. Todos la alababan, dice ahí, todos la alababan. Y Abraham, aquí usted vea cómo dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Qué tuvo ahí Abraham? Temor, ¿verdad? Cobardía. Y fue un egoísta, porque él pensó en él. Amén. O sea, él pensó en él. ¿Y cuántas veces nosotros también pensamos solo en nosotros mismos, hermanos? Muchas veces preferimos que a otros les pase, les suceda, que a nosotros. Preferimos ir sentados en el camión que ayudar al prójimo que va con un bastón, ¿sí o no? En cosas tan sencillas podemos ver nuestra vileza, nuestra naturaleza, nuestro egoísmo ante los seres humanos. El Señor tuvo a bien llamar a Abraham, un hombre imperfecto que nos está dando una lección. Tuvo a bien decirle a este hombre, estate en esta tierra, pero Abraham quiso hacer por su propia cuenta algo. Y usted va a ver lo que pasa, que él expuso a su familia, ¿verdad? Dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él ¿qué tuvo a causa de que Sarai se fuera con el faraón? Le dieron esos regalos, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Ay, Abraham bien contentote, bien feliz, ¿verdad? Ya tenía su premio.
¿Y dónde quedó el sentimiento que tenía de amor por Saraí? ¿Dónde quedó el respeto que tenía él, verdad, por su esposa? Debía tener. Esa es una lección para todos los que estamos aquí. Debemos de tener respeto por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestra familia. Amén. Y dice el 17, que algo pasó. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Uy, se ha avergonzado, porque no creo que le haya dado mucho gusto ser evidenciado, ¿verdad?, de la mentira tan grande que él hizo, y de que aparte les puso a su mujer. O sea, qué bajeza. O sea, esto es muy profundo. Podríamos tardar horas y horas hablando a los matrimonios de esto, porque muchas veces así pasa. Muchas veces en la casa el esposo hace lo que quiere y no le importa a su mujer. No le importa lo que ella vale y la entrega, porque si él anda en otros caminos, escúcheme bien, hombre, si usted anda en otros caminos como sacerdote de su casa, no solamente se arrastra a usted, arrastra a su esposa y a sus hijos también. Y hay consecuencias de eso. No crea que le van a dar un premio como a Abraham. El Señor aquí manifiesta que aún así le dio bendición a Abraham, porque había un pacto de Dios con Abraham. A pesar de todo, el Señor lo iba a bendecir. Y de esa manera también le dio bendición. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Esposas, porque también ahora las mujeres hacen cosas indebidas, ¿verdad? Y cada vez, dicen las estadísticas, las mujeres ocasionan el rompimiento del matrimonio. ¿Por qué? Porque también engañan, son infieles, porque dicen mentiras, porque andan en chismes. Hay muchas cosas que corregir en nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Muchas cosas que a diario usted se tiene que poner a pensar que sus actos traen consecuencia a su familia. Y esto debe usted tener en cuenta, porque el Señor le va a pedir cuentas de su papel en su familia como Dios se lo ha dado a usted. Porque el papel que cada uno tenemos en la familia, tenemos que dar un reporte a Dios. Entonces tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos está mandando. Yo veo aquí a una Saraí que no dijo nada, quizás por las costumbres de esa época, ¿verdad? Porque si ahora le dicen eso a una mujer, ¿no? Y más si son de la Ciudad de México, protestarían por todos lados. Eso sí, oyen las canciones de reggaetón que las bajan a los pisos, las pisotean, y es una contradicción. O sea, ¿cómo escuchas eso que te hace menos como mujer y protestas porque no te tratan bien? ¿Se fija cómo está nuestra humanidad hasta el día de hoy perdida? Y las familias se están perdiendo y todos están provocando que Dios diga ya. Por eso decimos, Cristo viene pronto, porque el pecado se ha multiplicado, porque la maldad se ha multiplicado, hermanos. Y no solamente a nivel internacional, nacional, sino personal. En lugar de tener esas bendiciones que el Señor ha dado, nosotros hemos retirado esas bendiciones de nuestras vidas. Vamos a seguir porque ya es tiempo. Dice esta presentación, ¿qué tiene que ver Abraham con nosotros? Bueno, vamos a aprender qué tiene que ver Abraham con nosotros. Primero, que todos nosotros enfrentamos hambrunas, ya lo he mencionado. Todos. Alguien que me quiera decir si ahorita está presentando una hambruna, un problema muy grande. Gloria a Dios. Aquí está el hermano. Prueba es, hermana Cristina. Ay,
qué difícil, ¿verdad, hermanos? Una enfermedad tan particular como la de mi hermano Arturo. Una enfermedad como la de mi hermana Cristina. Estamos pasando hambrunas, hermanos. Estamos pasando eso y nosotros decidimos si estar firmes en el Señor y creerle a Dios de sus promesas están vigentes o desistir y empezar a ser débiles y empezar a dejar de orar y empezar de dejar de venir a la iglesia. Porque cuando vienen esas pruebas decimos, híjole, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que resolver esto. Híjole, qué tremendo es eso, hermanos. Sí, es cuando más tenemos que poner acción, en práctica lo que el Señor cada domingo nos enseña. Y no solo cada domingo, en la pandemia nos enseñó diario, hermanos. Tristemente, si usted hubiera escuchado y puesto en práctica todas esas predicaciones, créame que usted y yo seríamos otros. Porque la palabra de Dios transforma. Y entonces el resultado se nota que no estamos oyendo la palabra de Dios, que no estamos leyendo y que no estamos orando. Y nos falta mucho por orar por nuestras familias. Mucho que dar la batalla por ellos, hermanos. Y el Señor ahorita nos está llevando a esos mismos puntos, a enfrentar esa hambruna. También la palabra de Dios nos muestra que todos mentimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces mentimos incluso para el servicio de Dios? Perdón, es que el Señor da a veces todo, dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios nos miente, hermanos. La verdad es que Dios saca las cosas a la luz y mucha gente pone de pretexto muchas cosas para evitar ir a la iglesia, para evitar servir a Dios, para evitar ser llamado por Dios. A ese llamado tan hermoso que Dios ha tenido contigo, le has dicho muchas veces, no, ahorita no puedo, porque tengo muchos problemas. Y prefiero irme a Egipto, a lo más fácil, a resolver mis problemas. Dice el tercer punto, todos tenemos debilidades. Sí, efectivamente, como les decía yo, todos hemos ido a Egipto por debilidad. Todos hemos confiado más en nuestro trabajo a veces que en las promesas de Dios. A veces hemos confiado más en el amigo, la amiga, la tía que nos puede sacar de un problema que en Dios. A veces confiamos más en el esposo o en la esposa que en Dios. Podemos decir muchas cosas y yo creo que debemos hoy reflexionar en qué hemos dicho no a Dios. ¿Cuándo le hemos dado la espalda a Dios? ¿Sabe que las iglesias prósperas es porque han entendido su llamado? No solamente el pastor y el ministerio, sino cada uno de los congregantes entiende su llamado y cada uno de los congregantes entiende que Dios tiene un plan perfecto para él y entonces empieza a obedecer a Dios y esa obediencia se hace multiplicada en esas iglesias, hermanos. Entonces nos falta mucho que aprender y nos falta mucho poner en práctica. Les digo que esta es una lección en lo personal, pero también para la iglesia, también para los matrimonios, también para muchas formas, para los niños, para las niñas, en fe, en aumentar nuestra fe. El cuarto, nuestras permisividades ponen en peligro a nuestras familias. El ser permisivos, hermanos, el estar permitiendo cosas que ofendan a nuestra esposa, como lo hizo Abraham, pues puso en peligro la integridad de Saraí. Por un poquito, Saraí se hace parte del harén formal del faraón, porque él no tenía una sola mujer, ¿verdad? Pero por un poquitito, ¿qué hubiera pasado? O sea, el plan de Dios estaba ahí, nunca le dijo vete a Egipto y él decidió irse a Egipto y aparte mentir, fue débil y aparte no hay ningún momento en que se diga, bueno, y Abraham dijo mejor no me den nada porque no lo merezco, ¿verdad? Dijo, venga para acá. O sea, es que esas son nuestras debilidades, a lo mejor él está recibiendo cosas de otros lados, nos hacen ser débiles. Todo y permitir que nos ofendan a nuestras familias. Todo Egipto tiene un faraón, efectivamente, y es que el faraón está en Egipto.
¿Quiénes son esos faraones? ¿Quiénes son? Las riquezas, las posesiones, la gente que tiene mucha lana y que tiene mucha estatus y posesiones. ¿Y sabe qué? Que a veces como cristianos dejamos el nombre del Señor mal, porque a veces como cristianos andamos pidiendo prestado, andamos pidiendo ayuda en otros lugares, a esa gente, al Egipto del mundo, a esos faraones, en lugar de creerle a Dios de todas sus promesas. En lugar de creer lo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y cuando habla de todo lo demás, es todo, hermanos. Pero nosotros nada más queremos sentir cuando vemos. No le creemos, no tenemos fe. Las lecciones de Génesis 12 para nuestra vida, donde quiera que Dios lo guíe, sígalo. Amén. Si Dios te está mandando a un lugar específicamente a estudiar, a trabajar, y tú no comprendes por qué, tú dile a Dios que te guíe. El Señor va a hacer lo necesario para cumplir su promesa. Tú a lo mejor te puedes equivocar, como decía, pero Dios no se va a equivocar contigo. El Señor, cuando tú pones tu vida en sus manos y le dices, guíame, guíame, porque no sé para dónde, y a veces decimos, es que no escuché la voz de Dios, no sé a dónde, pero aquí estoy. No te preocupes, si tú ya oraste, si tú ya le encargaste tu vida a Dios, el Señor lo va a hacer. Si tú te equivocaste, el Señor va a corregir todo el entorno y lo va a seguir haciendo en tu vida. El Señor es fiel, hermanos, y tu fe y mi fe tienen que crecer ya. Ya tienen que crecer, tenemos que pasar al siguiente escalón, amén. Entonces dice que lo sigamos, ¿verdad? Y cualquier cosa que Dios te prometa, ¿qué dice? Créala. ¿El Señor le ha prometido algo, hermanos? Muchas cosas, amén. Amén, el ser bendición. Amén. El Señor nos ha bendecido tanto que somos bendición para donde estemos. Cuando estamos en un lugar somos de bendición. Cuando estamos en nuestro trabajo somos bendición, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Usted también es una bendición. Amén. Y cada uno de nosotros somos una bendición, hermanos. De verdad, a mí yo digo, Señor, ¿cómo me has bendecido a través de ti, de ti, de ti? Amén. El Señor me bendice, hermanos, a través de ustedes. No estoy hablando de algo material, Estoy hablando de una amistad en Cristo Jesús, de una hermandad, de una familia. Amén, de riqueza espiritual, de cuando usted se goza, yo me gozo, y cuando usted llora, yo lloro. Amén, esa es la hermandad que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nos despojemos del egoísmo que como Abraham tenemos, que nos despojemos de saber que nada más queremos nuestro bien, nuestro bien, nuestro bien, que no pensamos en nuestra familia, que no pensamos a dónde alcanzan nuestros actos. El Señor va a hacer con nosotros mientras nosotros le creamos a Él esas promesas fieles que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si bien a veces el Señor nos manda por rumbos que no conocemos, espiritualmente hablando, por cosas que no conocemos, y el Señor nos muestra que quiere que tú trabajes en algo que a lo mejor ni te has preparado y que dices, no, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Tú créele a Dios. El Señor te va a dar todo lo que necesites, te va a equipar para que tú lo hagas. Amén. Cuando Dios lo ponga a prueba, confíe. Amén. En las pruebas es difícil confiar, hermanos. Cuando esos análisis salen mal, cuando te dicen tienes una enfermedad y probablemente quedes ciego, qué prueba tan difícil. Pero confiemos. El Señor da sanidad también a quien quiere. Él es soberano, hermanos. Pero usted recuerde que si el Señor no quiere sanarle, usted tiene que permanecer fiel. El Señor, a través de la enfermedad que a usted le llegue y que el Señor no le quiera sanar,
El Señor va a actuar en su vida para crecimiento de usted espiritualmente, para prepararlo para recibir sus promesas eternas. Porque nosotros debemos de andar por fe, no por vista, no por lo que vemos, no por los milagros, sino por fe en lo que vamos a recibir, porque el Señor sigue prometiéndonos cosas hermosas. Usted lea la palabra de Dios, empápese más de la palabra de Dios y el Señor incluso le va a dar a usted promesas personales, promesas que están incluidas aquí, y el Señor le va a hacer sentir en alguna palabra una promesa que es específicamente para usted. Y es cuando alabamos mucho a Dios y decimos sí, vale la pena, como Abraham dijo, vale la pena. Vale la pena seguirte, vale la pena creer en lo que tú me estás prometiendo, vale la pena dar ese paso de fe. Amén. Dios, de cualquier manera que Dios lo bendiga, comparta. Esa parte de compartir, hermanos, parece fácil. Parece que yo les estoy diciendo, comparte y todos sí, pues claro, vamos a compartir. Pero a la hora de la práctica, hermanos, quiero decirles que no está equilibrado ese dar y recibir. Así debería de ser, ¿verdad? Dar y recibir. Muchas veces está el recibir hasta acá. Queremos recibir todo. Que Dios me bendiga, que los hermanos me den, que mi familia me regale, que yo tenga esto, que yo tenga el otro. Pero cuando se trata de compartir, seamos sinceros. Así es. Seamos sinceros, porque muchas veces ni algo chiquito podemos dar. O si damos, buscamos lo que nos sobra, lo que no usamos, y ese no es un corazón verdaderamente generoso. En los capítulos que vienen de Génesis, de la vida de Abraham, el Señor le va a mostrar más acerca de esta parte de generosidad. Pero el Señor bendice. Cuando usted es generoso, el Señor bendice, hermanos. El Señor, todo lo que usted haga por su prójimo, el Señor se lo va a retribuir de manera sobrenatural, hermanos. Amén, hermana. Dígame. ¿La escuchan, hermanos de atrás? Bueno. ¿No? Amén. En un tiempo yo trabajé por honorarios al gobierno federal. Ni modo, había necesidad del trabajo, de ese ingreso. Nos pagaban cada mes, hermanos, y nos pagaban menos además. Y mis hijos pues estaban estudiando. Y el último día que yo iba ya a cobrar, ese día que iba yo a cobrar, hermanos, pues iba con lo necesario, nada más el pasaje y lo que iba a comer. Sí. Pero me encuentro ahí en la Colonia del Valle, ahí estaba yo trabajando en ese tiempo, una pobre mujer, hermanos. Es bien triste, yo no lo he pasado, sí me he mal pasado, pero a veces como ahora que mi esposo estaba enfermo, pues comía cuando podía, no porque no tuviera, pero cuando no hay, como tú dices, hermanita, es bien duro, debe ser bien duro. Sí. Entonces, esta pobre mujer vendía servilletas, venía como de algún pueblito, y se acerca a mí, yo traía lo justo, así lo justo, Dios lo sabe, y me dice, cómpreme una servilleta, y bueno, me estuve insistiendo, y dije, no, pues no puedo gastar porque traigo lo justo, ¿no? ¿Qué tal si no nos pagan hoy? Porque luego hasta nos retrasaban el pago, en fin. Y entonces, dices que ayer no probé alimento. Ay, hermano, sentí y en mi corazón dije, no importa, el Señor sabrá. Dije, mitad de ella y mitad yo para regresarme a la casa. Hermano, sentí tan bonito, me fui bien contenta, pero bien contenta, bien feliz de haberle dado, aunque fuera algo, hermanos, algo. Sí. O sea, desprendernos de algo con amor, viendo al otro, considerándolo, poniéndose en su lugar. En otra ocasión tuve la experiencia de un pequeño en el metro de Tacubaya. Su mami le había dado para que comprara su mochila. Era un niñito como de unos 13, 14 años. Pero ya ven, hermanos, y tú lo sabes, hermana, cuántos delitos se cometen y no les importa que sean niños. No. Pues le robaron el dinero de su mochila y se sentó a llorar amargamente en el metro de Tacubaya en las escaleras. Yo pasé y no me pude ir y ya iba yo corriendo al trabajo. Tuve muchas experiencias cuando iba a trabajar. No lo puedo dejar así. ¿Qué le pasa al niño? Y me acerqué
Le digo, ¿qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Dice, es que me robaron el dinero que mi mamá me había dado, creo que su mamá trabajaba, para comprar mi mochila y no tengo. Ya le di yo lo más que pude, a ver si la podía comprar. Ya no llores, hijo. Todo el mundo pasaba indiferente, pero nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Y debemos ser sumamente sensibles Amén. a esas cosas en lo más que podamos. Sí, amén. No podemos dar lo que no tenemos, pero demos con amor. Gloria a y Dios. ¿saben qué? Nos vamos bien bendecidos, Sí. bien contentos. ¿Qué haría Jesús? Sí, amén. Preguntémonos, ¿qué haría Jesús si Gloria a Dios. ¿Y qué hace con nosotros? Nos da de comer, nos viste, nos Todo. calza, nos consuela. Sí, amén. Él es todo, él más que recibir de nosotros, nos da. Siempre nos está Jesús dando. nos da a nosotros todo lo que tenemos, sea Amén. modesto, sea más, es de la mano bendita de Gloria nuestro a Señor Dios. Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Ese texto, como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces, sí, amén, de lo alto, perdón, del Padre de las luces. Todo viene de Dios, pero nosotros tenemos que tener un corazón de ejemplo para la humanidad, hermanos. De ejemplo, no estar, es que no tengo, y quejete en medio del Egipto. ¿Cómo dejas a Dios? Incluso bendice a los que tienen mucho, hermanos. Bendícelos. Bendice en tu trabajo a aquel que tiene todo, aquel que no le falta nada. Bendícelo. A lo mejor con un libro cristiano, a lo mejor con algo que salga de tu corazón, pero él va a ver el amor de Dios en tu vida y tú vas a ser testimonio en ese Egipto. Vas a ser verdaderamente testimonio de lo que Dios hace. El Señor nunca nos va a avergonzar a nosotros, hermanos. El Señor tiene promesas preciosas y es necesario que aprendamos esta lección. Síguelo, créele, confía y comparte lo que Dios te ha dado. Si el Señor te ha dado palabras, si el Señor te ha dado bendición en su casa, si el Señor te ha dado un don de predicar su palabra, compártelo, hermano, compártelo. Si el Señor te ha dejado estudiar en el Instituto Bíblico, predica, alza tu mano y di, yo quiero predicar. Tú tienes un llamado, hermanos, igual que Abraham. Cada uno de nosotros tiene un llamado en la tierra donde Dios te está dejando estar. Ahí en ese lugar, que aunque tú ves con muchas, yo digo siempre, perdón por lo que voy a decir, porque no debo quejarme, porque soy muy bendecida, pero mi trabajo nunca me ha gustado, perdón. Y de todo a todo. Pero le he dicho a Dios, tú me trajiste aquí por algo, permites que yo siga aquí por algo. Y es una bendición muy grande mi trabajo, pero a veces no sé por qué, Señor, estoy aquí. Pero el Señor ha ido contestando esa pregunta que yo le he tenido durante mucho tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque como dice su palabra, somos luz, somos esa luz. El Señor siempre que yo me permite, puedo predicar de Él, puedo dar testimonio de mi fe, puedo decir creo en Cristo vivo. Y la gente me ha buscado y me ha dicho, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Ayúdame a orar, ayúdame a esto, porque somos luz en esos lugares. Y quizás no iba a haber otra persona que fuera a ese lugar a hacer luz, sino yo. Y así cada uno de nosotros somos luz donde estamos, hermanos, y esas promesas siguen vigentes. Esa palabra es vigente hoy en nuestras vidas. El Señor sigue diciendo, te bendeciré. Sigue en Deuteronomio 28 diciéndote que si tú obedeces, todas las bendiciones que van a venir a tu vida. Gloria a Dios. Entonces, hoy yo te invito a que si tú no has hecho caso al llamado que Dios te ha hecho, aceptes ese llamado. Probablemente no sepas a dónde vas, probablemente no sepas con quién vas, pero tú debes de entender que el Señor es el que te va a guiar. Le tienes que creer a Él. Si tú por alguna cosa le has dicho que no a Dios en las ciertas cosas, le has dado la espalda, no has confiado al 100% en Él, yo te invito, hermano, a que seas valiente como Abraham y des el paso.
Hoy voy a dejar este lugar con un llamado para que si tú gustas pasar al altar, el Señor obre en tu vida, y si no has visto, no sabes para dónde ir, no entiendes ese llamado, tú puedas hoy entenderlo y puedas saber que tu vida no es de paso nada más, que si eres una bendición para la humanidad. Amén. Vamos a dejar este lugar y que mi hermano ore por cada uno de los que quieran pasar y entender que hay un llamado de parte de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. No te vayas, Ivonne Saraí, no te vayas. No se llama así, nada más que ahorita le puse Ivonne Saraí. Ya entenderán ustedes por qué. Quiero dar gracias a Dios en este día porque mi esposa me decía, estoy bien preocupada porque yo no sé dar eso, yo no sé dar. Y ellas, pueden sentarse, hermanas, pueden sentarse, hermanitas. Dice, yo no sé dar, estaba bien preocupada. La honra y gloria es para el Señor, ¿verdad? Pero yo le digo, no te preocupes porque el Señor te va a dar palabra. Y veo que le ha dado palabra el Señor. Y también quiero aprovechar este momento, hermanos, porque hace 8 años el Señor me permitió ser nombrado pastor. Tuvo un llamado para ti. Tuve ese llamado un 22 de marzo. Ese 22 de marzo el Señor me escogió aquí como pastor. Y saben que mi esposa Ivonne Saraí se puso 2 semanas a estar orando para que me quitaran. Y yo también pues, decía al Señor, pues Señor, tú sabes si me quitas o no. Y mi esposa estaba de rodillas, Señor, quítalo, no, que él no sea el pastor. Todo esto lo digo, ¿sabe por qué? Porque así como Abraham, ya nosotros queríamos salir. Ya teníamos nuestro plan. Dijimos, vivimos lejos, vamos a buscar otro lugar a donde congregarnos, porque ya nos queda muy lejos, ya nos vamos a ir de la iglesia, ya teníamos nuestro plan. Pero el Señor tuvo otro plan mejor. Ya lo tenía. Así que doy gracias a Dios porque desde hace 8 años puedo decir que como pastor ahora también ella me ayuda. Al principio recuerdo que alguien dijo, no, que ella no es pastora y demás. Y sí, hermanos, eso nunca lo hemos puesto a prueba de que diga la palabra de Dios en ninguna parte dice que hay pastora. No es una figura en la Biblia. ¿Pero qué cree? Que mi mamá de chiquita cuidaba borregas. ¿Y qué, no era pastora? ¿No era pastora de borregas? O sea, no hay pastoras, nada más hay pastores. Y si ella es mi esposa y somos uno en Cristo, ¿qué cree? Que también ella pastorea junto conmigo. Y yo recuerdo que ese hermanito que dijo, no, es que no es pastor. Llámele como quiere decirle hermana Ivonne, dígale Ivonne. Dígale hermana Ivonne o dígale la esposa del pastor. No hay problema. Pero también les dije, ¿y si alguien le dice pastora? No hay problema tampoco, porque pastorea conmigo. Entonces, pues ese legalismo sale sobrando. Lo que quiero hoy decir es que damos gracias a Dios por estos primeros 8 años que el Señor nos ha puesto aquí, con pruebas y luchas. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque ¿sabe qué? Que tampoco sabíamos a dónde íbamos. Tampoco dijimos cómo, con qué. No sabemos, Señor, no, etcétera. Muchas palabras salieron de nuestro corazón para Dios. Y el Señor, por fe, hemos seguido adelante. Cada vez que hay una preocupación de la iglesia, cada vez que se presentan cosas como la pandemia, por fe sigue la iglesia Belén adelante. Estamos activando nuestra fe y nosotros queremos pues compartirles y animarlos a que sigamos juntos en fe, hermanos, a que demos más y más pasos de fe. Amén. Sí, así es, hermanos. Mi hermana Graciela me decía, fuiste el David. También mi hermana Martita me dijo,
Pastor, fue el David de su casa. Pues sí, pues ahí está mi hermano Francisco, mi hermano Arturo, que son más grandes que yo, que podían ser los pastores. Pero el Señor tuvo a bien escogerme a mí, hermanos, y no sé por qué, por su gracia y por su amor. Así que, ¿qué le parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Póngase de pie y vamos a orar y a decirle: Señor, aunque pase por este desierto, tú vas conmigo. Y no queremos volver a Egipto. Nadie quiere volver a Egipto. A ver si ahorita podemos cantar ese himno hermoso. Marché ya de Egipto a tierra de Canaán. Y nadie queremos volver al mundo. Nadie queremos volver al lugar de donde Dios nos sacó. Porque, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvimos perdidos? ¿Cuánto tiempo con una venda en los ojos, creyendo otras cosas que no dice la palabra de Dios? Ahora, como hijos amados suyos, nos ha llevado a una tierra nueva para que nosotros estemos sobre pastos verdes. Y ese buen pastor nos lleva en pastos verdes. Aguas cristalinas para nosotros. Sí, aunque a veces veamos un cielo gris, atrás de ese cielo y más arriba hay un cielo azul hermoso que el Señor nos da. Oremos, hermanos. Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad. Gracias. ¿Cómo no decirte, Señor, gracias por tu fidelidad en tantos años, Señor? No solamente a mí, sino a toda tu iglesia. Aquí están mis hermanos y hermanas que han recibido tu misericordia. Padre, gracias, porque cada domingo, Señor, arde nuestro corazón. Arde nuestro corazón en estar en tu casa de oración, Señor, disfrutando tu presencia. Señor, quita el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas, que tengan angustia, que tengan ansiedad, que tengan preocupación, que tengan depresión, que estén pasando, Señor, por momentos tristes en su vida, por alguna causa. Quita de ellos, Señor, esa tristeza y pon en su corazón alegría y gozo. Como dice el salmista David, has cambiado mi lamento en baile, en gozo. Y tú quieres darnos, Señor, porque todo tiene su tiempo, dice tu palabra también. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y también tú nos das tiempo de refrigerio, Señor, cuando lo necesitamos. Qué alegría, Señor, cuando podemos ver la bendición tuya, Señor, sobre nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, Señor. Eres un Dios de pactos, que no nos olvidas, Señor, en ningún momento. Ayúdanos, Padre, así como Abraham fue el padre de la fe, Señor, aprendió a través de sus errores, Señor, a llegar a ser ese padre de la fe, como tú lo nombraste, Señor. Abraham tuvo una fe, Señor, que podía, Señor, mover montañas, porque, Señor, tú le enseñaste a depender de ti en todo momento. Así también nosotros, enséñanos a depender de ti, Señor, en todo momento, y que tu gracia nos sea propicia siempre, Señor. En lo personal, yo te doy gracias por estos primeros 8 años, Señor, y, Señor, el tiempo que tú me des de vida, Señor, yo te lo ofrezco a ti junto con mi familia, Padre. Padre, yo te doy gracias por mis hijos, porque un día también nos dijeron: papá, yo no escogí estar pastoreando contigo y aquí estamos, Señor, y eso me hizo reflexionar que tú tienes un llamado específico para cada uno de nosotros, pero también nuestros hijos van en ese paquete, Señor, incluidos. Y yo sé que no les ha faltado la bendición. Hemos cumplido en enseñarles tu palabra, Señor. Y para honra y gloria tuya, Señor, ahí están. Señor, es una forma de darte cuenta. Y cuando, Señor, lleguemos a aquel día y nos pidas cuentas, a cada uno de nosotros sabremos decir: Padre, cumplí con hablarles de tu evangelio. Ahí están los hijos que me diste,
no los perdí. Ahí están para ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra familia, Señor, se entregue a ti, Señor, y vaya por el camino de bien. Así como hoy me has dado, Señor, el gozo y la alegría de cumplir junto con mi esposa y mis hijos 8 años de pastorado, Señor, así también yo te pido, Señor, bendigas a mis hermanos y cumplas los anhelos de su corazón, Señor. Y como dice tu palabra en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en ti, Señor, recibimos esa bendición tuya, Padre. Gracias en esta hora por tu amor y misericordia y por tu palabra que hoy fue depositada en nuestros corazones. Gracias por mi hermana Ivonne, Señor, que tú le has dado tu palabra, Señor, para ella primero y después para tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.